Buenas tardes. Quiero agradecerles a todos que puedan estar esta tarde primaveral con nosotros en lo que me gusta decir la Casa de los Médicos. Vamos a proceder a la inauguración de una jornada en la que llevamos mucho tiempo trabajando con ilusión y en la que no nos ha costado nada realizarla porque todos han estado dispuestos a acudir a Badajoz. A Badajoz desde hace 3 años, donde se realizó por las comisiones de deontología médica de los colegios de médicos de España unas jornadas y se creó el Compromiso de Badajoz. Compromiso de Badajoz que no solamente era saber de medicina, sino saber del derecho de los pacientes que se ponen enfermitos y no les queda más remedio que consultarnos. Creamos entonces un grupo que obsesionaba con tener, difundir, informar y formar sobre ética, deontología, código deontológico. Pero miren, nos faltaba algo. Nos faltaba que Extremadura estaba fuera de lo que era la colegiación voluntaria, colegiación universal, colegiación obligatoria. No se podía hacer lo que entendíamos para todos los médicos de obligado cumplimiento sin que los médicos tuvieran la Comisión Central de Deontología de sus colegios de médicos. No podríamos entender un código deontológico donde en el momento que no me guste o pueda sancionarme, me salgo. No lo entendieron así los gobiernos que precedieron en la entonces llamada Junta de Extremadura. Llegamos a solicitar, pedir, rogar, reunirnos y no entendían que la colegiación no era solo una cosa de pagar cuotas. Los colegios tienen que sufragarse absolutamente y de manera independiente con las cuotas de los colegiados. Estaría bueno que la dependencia económica fuera como el chiste del dentista para llevarnos bien. Estaría bueno que una corporación de derecho público, si no fuera sufragada de manera privada, perdiera lo que entendíamos nosotros como esa gran independencia. Habíamos solicitado en el 2002 una entrevista con el entonces presidente del gobierno, José María Aznar. Fue entonces secretario de la comisión del Consejo General de Colegios de Médicos, el doctor Juan José Rodríguez Sentín, que hoy es presidente. Y así lo entendió el entonces presidente del gobierno y fíjense, dice, pues yo considero que estas autonomías incumplen lo que es la constitucionalidad del asunto. Y le pone un recurso de anticonstitucionalidad a lo de la colegiación. 2002. Y lo pone alguien, hombre, que sabía del tema, que era el presidente del gobierno. Pues el parto de los montes se ha producido en enero del 2013. Y vienen a decir que se entiende como que la colegiación universal es necesaria no como defensa del médico, sino como defensa hacia los ciudadanos en la garantía del registro sanitario. Hago esta reflexión porque es la primera vez que, compartiendo con el consejero don Luis Alfonso Hernández Carrón Mesa en la Casa de los Médicos, tengo que darle las gracias. Porque creyó en el tema, porque apoyó en el tema, y yo dudé del tema, de que nos apoyara. Porque me habían hecho dudar, porque nos habían prometido muchas veces, no te preocupes, colabora con nosotros, que luego ya veremos, mientras vosotros vais haciendo, nosotros empujaremos. Y nos engañaron. Y a mí en especial. Y siempre lo decía. Y como esto es durante unos años, uno tiene esa libertad, consejero, de dar las gracias o no. Porque lo que yo quiero ahora es que alguien me pida disculpas por haber hecho creer a los ciudadanos y a muchos médicos colegiados que la destrucción de esta corporación pudiera ser necesaria. Y tienen que pedir disculpas. No vale con felicitar y decir, oye, que también me alegro. Tienen que pedir disculpas porque se ha hecho daño. Hoy, yo decía muchas veces, ¿a quién le interesa un colegio de médicos que no sea fuerte? Colegio de médicos que no sea independiente. A nosotros, pues los médicos podemos tener más o menos sindicato, pero la corporación gremial del colegio de médicos es diferente.
Hecha esta reflexión, que se la brindo al consejero, a mi consejero de Salud, porque le agradezco la iniciativa de ser en el Consejo Interterritorial de Sanidad uno de los que favoreció a la ministra Ana Mato acerca del tema, según conversación que ya mantuvimos en Cáceres, uno de los que además era su comunidad. Quiero agradecértelo públicamente, igual que lo hice en la nota de prensa. Muchas gracias. Gracias, y empiezo con la inauguración, porque hoy alguien podría decir, hay más jefes que indios. Bueno, hay muchas autoridades que han entendido que el CEI, el consentimiento informado, era algo de los médicos para los pacientes y de los pacientes para los médicos. Ley de autonomía del paciente, código deontológico, ley general de sanidad. Quiero empezar dando las gracias en este acto de inauguración a nuestro consejero de Salud y Política Social. Gracias, don Luis Alfonso. Fue fácil traerlo, fue llamarlo y venir. Gracias. Quiero agradecerle al excelentísimo señor don Antonio del Moral García, magistrado de la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo de Madrid. Algo sabrá el hombre del tema cuando está allí. Gracias, don Antonio, por venir. Al excelentísimo don José Guerrero Zaplana, magistrado del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo de Madrid. Oficio se le supone, estoy localizando, aquí está. Gracias por venir desde Valladolid. A don Ricardo de Lorenzo y Montero, había dicho tu padre, tribuna médica que había en casa siempre. Don Ricardo, sabes el afecto que te tenemos, te leemos la mayoría de los médicos casi a diario y a veces, casi siempre nos hacemos caso y a veces incluso discrepamos, cosa que no viene mal entre un abogado y un médico. Gracias, y gracias Ofelia de Lorenzo en el gabinete vuestro por acompañarnos. Paso a dar el agradecimiento a las autoridades sanitarias de nuestro Servicio Extremeño de Salud, encabezado por don Joaquín García Guerrero, director gerente del Servicio Extremeño de Salud. Gracias, querido Joaquín, por acompañarnos. Al director general, don Manuel Granado García, de la Dirección General de Planificación y Calidad. A don Eduardo Laguna, por la Dirección General de Asistencia Sanitaria, a don Pedro Pastor Villega, defensor del usuario del sistema público del Servicio Extremeño de Salud, a don Francisco Javier Godoy del Olmo, director gerente de Fundesalud, a don César Tellez, nuevo, iba a decir, recién aterrizado en la gerencia del área de salud Badajoz, Llerena Zafra, que es mi jefe directo actualmente a los médicos de Azuaga. Gracias por estar aquí. A don Gustavo Tomás Vega Chávez, que está aterrizando, su director médico del Hospital Infanta Cristina. Las autoridades militares, querido coronel Ángel Freixenet Imbroda, delegado de Defensa de Extremadura, muchas gracias, y al teniente coronel Hércules, gracias don Pedro por acompañarnos. Tenemos las autoridades académicas con el decano de la Facultad de Medicina, don Juan Manuel Moreno Vázquez. Gracias, decano, que te sitúo, por venir, por acompañarnos, y María de los Ángeles Tormo, vicedecana, por acompañarnos. Colegios profesionales tan interesados como nosotros. Don Cecilio Venegas, gracias por estar. Y a mi querido amigo don Carlos Arjona Mateos, presidente del Colegio de Médicos de Cáceres, y al presidente del Colegio de Enfermería de Cáceres, también por acompañarnos, que te tenía situado. Muchas gracias por acompañarnos. También don Isidro Nevado. Tengo que dar las gracias también a Filomena Peláez, que es la decana del Colegio Oficial de Abogados de Badajoz. En el turno, y no es por decirle en escalafón, pero sí manteniendo ese gran agradecimiento a una persona que siempre creyó en nosotros cuando hablamos de agresiones. Fuimos los pioneros, Cáceres y Badajoz, los extremeños, en el manual de agresiones. Y no fue fácil contactar con el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, don Aurelio Blanco Peñalver. Muchísimas gracias por acompañarnos. A don Isidoro Sánchez Dujena, presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial, gracias por acompañarnos. Y el capítulo de fiscales hoy es amplio: batas, togas negras frente a batas blancas o reunidas con batas blancas. Don Juan Calixto Galán Cáceres. Mención aparte viene porque recién premiada su pericial médica en España, ha sido el coordinador de estas jornadas y el que me ha ayudado, facilitado, orientado y, cómo decirlo, me ha marcado el sendero para poder publicar el consenso que se hará para toda nuestra España del consentimiento informado.
Gracias, Juan Calixto, por lo que has hecho hacia esta tu casa. Don Alfredo Jimeno Aguilera, fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz, con don Carlos León, fiscal de la Audiencia, doña Soledad Lavado Asensio, abogada fiscal de Badajoz, don Miguel Martín Gómez, teniente fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz, don Juan Manuel Tejada, fiscal de siniestralidad laboral, don Diego Yebra, fiscal delegado de seguridad vial, doña Begoña García Boró, fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz, doña Patricia Galán Álvarez, fiscal de Mérida, Rosa María Martín, fiscal, doña Rosa María también fiscal de la Audiencia Provincial de Badajoz. Quiero ser meticuloso y no olvidar a nadie, porque sé que hacer un hueco para venir a escucharnos y escucharles es tremendamente importante. Tenemos autoridades políticas con nuestra concejala de Sanidad, gracias por venir, del Ayuntamiento de Badajoz, y quiero también agradecer, cómo no, a los letrados. Este colegio tiene, y presume de ello sus colegiados, una asesoría jurídica de verdad, francamente de lujo, encabezada por don José Luis Galache Cortés, gracias, don Rafael Gil y don Héctor Galache Andújar, con el que trabajamos bien. Don Jaime Velázquez, asesor jurídico del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Cáceres, y don Miguel Ángel Lucas, asesor jurídico del Colegio de Enfermería de Cáceres. Doña Viviana Frutos, también como autoridad política y delegada de Cooperación y Participación de la Diputación de Badajoz, vendrá. Quiero agradecer a las asociaciones de pacientes y asociaciones profesionales con doña Ana Rosa Murillo de la Cueva, presidenta de la Asociación Española contra el Cáncer, doña María Franco, vicepresidenta de la Asociación Oncológica Extremeña, y don Antonio Rueda Luengo. Arsenio Hueros, de verdad, gracias por acompañarnos, presidente de la Asociación Extremeña de Familiares de Personas con Alzheimer. Carmen Expósito, de la Asociación de Familiares con Personas con Alzheimer. Y decir que a cada uno de ustedes podría nombrarles también, porque tengo la lista de los inscritos. Y todos ustedes, para mí, no es que sean igual de importantes, son necesarios para mantener lo que hoy celebramos. Gracias. Seremos capaces de tener alguna duda después de esto. Y les anuncio que en abril, el 18 creo que será de abril, mantendremos un jueves como hoy, la segunda parte del consentimiento informado con vistas hacia lo penal. Ahí ya tendremos lo que será responsabilidad civil y ahí ya nos han condenado. Aquí veremos si no se nos condena, allí ya nos habrán condenado. Veremos qué nos piden, veremos quién se hace cargo y veremos cómo nos libramos de aquello. Lo que vamos a tratar es de hacerlo tan bien que no sea necesario recurrir a la otra parte. Lo que vamos a tratar es de quitarle trabajo a los negros de la bata para ponernos en blanco a los de la bata, para hacer lo mejor posible a los pacientes. Gracias a todos y le cedo la palabra con sumo gusto al consejero de Salud y Política Social del Gobierno de Extremadura para que inaugure esta jornada. Cuando quiera, consejero. Muchas gracias, querido Pedro. Muchas gracias, querido Pedro. Presidente del Colegio de Médicos, querido Pedro, excelentísimo señor don Antonio del Moral, magistrado del Tribunal Supremo, don Mariano, señor profesor Mariano, doctor Mariano, presidente de la Comisión Deontológica y resto de autoridades. No voy a repetir el extenso listado de autoridades que nos acompañan esta tarde y que sin duda alguna vienen a demostrar la importancia de las jornadas que hoy inauguramos y que tendrán una segunda parte, como has dicho, en unos días. Es un placer, sin duda alguna, para mí el estar hoy aquí con ustedes, en primer lugar por la invitación de este ilustre Colegio de Médicos de Badajoz para participar en esta jornada sobre el consentimiento informado del paciente, y además porque siempre es grato para mí visitar esta casa, no solamente porque me encuentro en mi ciudad, sino porque además está muy cerquita de mi casa, con lo cual estoy a 50 metros de mi casa. También para mí es muy cómodo y mi mujer te lo agradece porque así me ve más. Y por lo tanto me ha parecido, sin duda alguna, especialmente acertado el tema escogido hoy y desde luego el auditorio completo demuestra que habéis acertado en la necesidad y en el interés del tema que habéis elegido. Ya que además del rico debate jurídico práctico que seguro que va a tener lugar, viendo también el contenido del programa de esta jornada y sobre todo de los ponentes, ilustres ponentes que habéis traído hoy a Badajoz, desde luego porque esto también incide en una idea que esta administración sanitaria
de la que soy titular viene recalcando con cierto énfasis, y es una idea en la que, además de como gestor, también creo sin duda alguna como persona, pero también especialmente como paciente del sistema sanitario público en nuestra comunidad. Y estoy hablando de la humanización de la relación entre el médico y el paciente, porque al derecho de estar informado le es correlativo un deber también de informar, y aquí se nos abre sin duda alguna un abanico de consideraciones de máximo interés. En primer lugar, y sin duda alguna, la superación del tradicional principio de la actividad médica sobre la base de la beneficencia, asentado sobre la máxima de todo por el paciente, pero sin el paciente, que implicaba actuar con una finalidad curativa, incluso si fuera preciso, al margen a veces de la voluntad de los propios enfermos. Esa superación, que es más que evidente en estos tiempos, además de por la jurisprudencia, también por la propia normativa, así nuestra ley autonómica de información sanitaria y de autonomía del paciente define el consentimiento informado como la conformidad expresa del paciente manifestada de forma voluntaria y libre, previa obtención de la información adecuada con tiempo suficiente para la realización de cualquier actuación relativa a su salud. Ese derecho, como seguro se va a referir hoy alguno de nuestros ponentes, ha sido recientemente elevado a la categoría de derecho fundamental recogido en nuestra Constitución tras la reciente sentencia del Tribunal Constitucional 37/2011 de 28 de marzo. La relación médico-paciente exige, por tanto, considerar a este como un agente moral autónomo capaz de decidir sobre su futuro en distintos órdenes de la vida, incluida la actividad curativa, dejando a un lado ese paternalismo o perfeccionismo estatal y abriéndose paso hacia un principio de libertad y autonomía que configuran el consentimiento informado como un requisito de legitimación de la intervención médica. Sin duda alguna, la información deviene esencial y sin ella no hay dignidad del paciente. Pero decíamos que esta moneda tiene dos caras, y la otra es también el del deber de informar. Además de la falta de diligencia y deterioro de la lex artis que implica no recabar el consentimiento del paciente, como hemos referido, es también un incumplimiento normativo. Pero ¿cómo se cumple ese deber de informar para el consentimiento y que sea válido? Y yo vuelvo al principio, vuelvo a la humanización y desde luego de la humanidad que tiene que haber en la relación médico-paciente y esa virtud que tenemos para poder entendernos los humanos. De esta forma, informar no debe convertirse en una práctica limitada a la entrega de cuantiosa documentación ilegible con todo tipo de consecuencias para cualquier tipo de intervención, e independientemente del momento que se proponga esa información, que a veces, como digo, el carácter humano o las circunstancias humanas también son fundamentales. Informar y obtener consentimiento efectivamente legitima al médico, pero no es una técnica de defensa jurídica contra la eventual responsabilidad. Requiere implicación personal, conocer a la persona, a su manera de entender, pero también a su manera de comprender. Porque no nos olvidemos, informar es precisamente eso, hacer entender, pues eso es lo que nos enseñan desde pequeños, y eso requiere también un plus de aquella humanización que les hablaba antes y a la que me refería. Dense cuenta que muchas veces la sensación de un paciente es la de estar literalmente en manos de su médico, y qué mejor sistema que aquel en el que la persona en cuyas manos nos estamos, aquella persona en la que nos depositamos en sus manos, pues nos informe bajo su leal saber y también su leal entender, y sobre todo se gane nuestra confianza. Por ello, al margen de las consideraciones jurídicas, la idea subyacente es la de humanizar un poco más la profesión médica, porque con ello, además de la propia satisfacción personal, se cumple sin duda alguna el resto de cuestiones de una forma patente. Y sobre las cuestiones que me has comentado al principio, querido Pedro, que parecía que antes de la presentación y de los saludos a las autoridades, pues venías ya preparado para... Yo sabía que me lo ibas a decir sobre las recientes sentencias del Tribunal Constitucional sobre la libre colegiación en Andalucía. Yo creo que se ha puesto de manifiesto en esa sentencia sobre Andalucía y la libre colegiación la situación en la que nos queda Extremadura.
que nos queda al margen de la situación que en estos momentos nos rodea, nunca mejor dicho, de lo que nos rodea geográficamente, porque nos queda en una isla como una de las poquísimas ya comunidades autónomas que no tiene la colegiación obligatoria. Yo creo que la fuerza de los hechos jurídicos nos sitúan en esa situación de diferencia marginal a Extremadura en estos momentos, y que el Gobierno, desde luego, el Gobierno de la Nación, tiene un debate en estos momentos que creo que está muy inclinada la balanza hacia la colegiación obligatoria, también a punto de aparecer esa nueva ley de servicios de sectores profesionales, y que hay, como sabes, un debate interno entre ambos ministerios, el nuestro, el de Sanidad, y el de Economía, también achuchado por las autoridades europeas, que están pidiendo reformas en España para que nos presten dinero, y que nos piden reformas en muchos campos, también en el campo de la colegiación obligatoria, también en el campo de las farmacias, como bien sabe Cecilio, pero que desde luego la ministra y esta consejería tienen muy claro cuál es el apoyo que hay hacia las profesiones de la salud y hacia las profesiones en materia de colegiación obligatoria, y que en virtud de ese posicionamiento que hemos manifestado, que yo te he manifestado a ti públicamente, sin duda alguna la mejor postura que podemos adoptar es la de tener una actividad que sea, y tener un posicionamiento que sea activo, y que no nos quedemos subjetivos esperando que llegue la sentencia. Por eso yo también creo que hay que abandonar esa actitud de pasividad, y también os anuncio que estoy propiciando un debate político en Extremadura sobre la idoneidad de reformar nuestra ley extremeña sobre la colegiación obligatoria antes de que llegue la citada sentencia, porque así también daremos una posición activa, daremos un ejemplo a aquellos que piensan que eso es una cuestión que se puede en estos momentos olvidar, relegar. Me estoy refiriendo sin duda alguna al Ministerio. Por lo tanto, me gustaría que llegáramos a acuerdos y a consensos a nivel político en la Cámara Autonómica para cambiar la ley, ya que, como sabe, la fuerza política que sustenta el Gobierno en estos momentos no tiene la mayoría absoluta. Pero desde luego estamos trabajando para conseguir que se reforme esa ley en Extremadura y no tengamos que esperar a la sentencia. Muchísimas gracias, y declaro inauguradas estas jornadas, que sin duda alguna son de gran interés, y espero que tengáis una provechosa tarde de trabajo. Muchísimas gracias. A continuación voy a despedir a nuestro consejero, pido ya conformar la mesa con don Mariano, don Antonio del Moral, y voy a actuar de moderador. En 2 minutos despido al consejero.